En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios, el Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ilumine su entendimiento. Sí, que ilumine su entendimiento para que a través de él usted pueda conocer la voluntad de Dios para su vida y entonces ejercite esa voluntad, haga esa voluntad para que finalmente usted coseche los frutos de la obediencia, los frutos de la obediencia por la fe, los frutos de la obediencia por la fe. Usted sabe que la obediencia es una de las características de la persona humilde. Dios busca a personas humildes, personas que obedecen, personas que acatan, personas que someten sus vidas a Él, a su voluntad. Entonces usted ve que a las personas que están sufriendo, que están gimiendo, con seguridad Dios les está dando una oportunidad para que ellas, para aquellas que son humildes, se vuelvan a Él, para que le presten atención a su voz. A los que no son humildes, Él los deja de lado. Pero para los que son humildes, Dios permite los problemas para que los problemas los despierten, para que los problemas los sacudan y les digan: hey, yo estoy aquí, es Dios hablándoles. Yo creo eso. Además, el texto sagrado dice, el salmista dice las siguientes palabras, presta atención. Porque el Señor es excelso, es decir, porque el Señor está por encima de todo, porque es el Altísimo, el Altísimo. No hay nada por encima de Él, nada. No existe nada por encima de Él. Él está por encima de todo, de todos. Y aunque sea así, todavía Él atiende, es decir, da atención. Él da atención. A Dios le llama la atención cuando el humilde se vuelve a Él. Vea qué cosa gloriosa, qué magnificencia. Eso significa lo siguiente: usted está sufriendo, está pasando momentos dificilísimos y no sabe qué hacer con su vida. Usted no tiene ninguna perspectiva, ni siquiera por el mañana, por el mañana, no por el futuro, es por el mañana. Hoy ya es difícil para usted. Cuando mira el día de hoy, ve el mañana como algo devastador. Porque si hoy está viviendo un infierno, un pedacito del infierno en su vida, ¿qué será de mañana? Y enseguida vienen esos pensamientos: ¿qué haré de mi vida? ¿Y si eso sucede? ¿Y si aquello sucede? ¿Qué voy a hacer? Usted piensa: bien, yo le doy un punto final a mi vida, termino con mi vida y termino con mi sufrimiento.
Muy al contrario, allí comenzará su sufrimiento y no tendrá fin. Ese es el problema. El sufrimiento aquí en la tierra, él puede tener fin cuando nosotros nos volvemos humildes y nos humillamos. Y nos humillamos delante del Altísimo y decimos: oh Dios, aunque usted ni crea en Dios, pero si por cualquier razón usted llega al punto de decir: mira, yo voy a hablar tanto de ti, pero no te veo, no te siento, no te toco, no hay nada entre nosotros, entre tú y yo, entre los dos. Pero si tú existes, si existes, dame una solución. Dame una solución. Entonces, cuando usted habla de esa forma agresiva, claro, arrojada, es a causa de la fe. La fe realmente es arrojada. La fe no es una cosa educada, no es algo así sensible, delicado. No, la fe es agresiva. Entonces esa persona, a pesar de parecer indolente, o mejor dicho, insolente, a pesar de ser aparentemente agresiva en su manera de ser, es porque está sufriendo una agresión de la situación en la que se encuentra. Por lo tanto, a esta altura, mi amiga y mi amigo, vale todo. Y la fe es la que nos hace alcanzar el trono de Dios. Y es lo que está escrito, vea usted. Aunque el Señor esté por encima de todo y yo esté por debajo, el Señor está por encima de todo, y yo estoy por debajo de todo. Aún así, dice el texto, el Señor atiende al humilde. Aquel que es humilde en espíritu. No es humildad de pobreza, no. No es una humildad falluta como muestra el mundo. No, es una humildad de espíritu, en espíritu. Es decir, la persona tiene conciencia de que ella está desesperada, tiene conciencia de que necesita del Altísimo, tiene conciencia de que si Él existe, tiene que suceder el milagro, tiene que haber una respuesta. Entonces, cuando existe esa actitud de fe, entonces Dios atiende a ese humilde, aunque sea pecador. Si es humilde de espíritu, es atendido. No importa el nivel pecaminoso que cargue. Si él es humilde en espíritu, es decir, acata, se sujeta, invoca a Dios con fe, pero con humildad. Ahora, en contrapartida, por otro lado, dice: mas al altivo mira de lejos. En otras palabras, el Señor lo ve de lejos. El Señor lo ve de lejos porque es soberbio, porque es orgulloso, es prepotente, se cree gran cosa, se cree lo máximo. Entonces, ese tipo de gente que hace parte de la mayoría de los seres humanos es dejada de lado. Por eso la pandemia está ahí para humillar a los soberbios, los orgullosos, los pedantes, pero también para atraer a los humildes de espíritu, porque cuando estos invocan al Altísimo, la grandeza de Dios desciende sobre ellos. Es lo que llama la atención de Dios, ¿lo sabía? Es lo que llama la atención de Dios. Jesús enseña eso. Jesús habló en el Sermón del Monte. Él dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. No es pobre de dinero,
no es pobre de autoridad, no es pobre de poder, no, sino pobre en espíritu. Es decir, tiene una conciencia humilde ante el Todopoderoso. De ellos, garantiza el Señor Jesús, es el reino de los cielos. Pero también el apóstol, el medio hermano de Jesús, el apóstol Santiago, él dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es decir, bendice a los humildes, oye a los humildes, atiende a los humildes. Es decir, Dios tiene sus ojos atentos a los humildes. Dios tiene sus oídos atentos al clamor de los humildes. Mi nombre es Dalila. Yo antes de tener un encuentro con el Espíritu Santo era muy depresiva, era muy agresiva, era una cosa en mi casa y salía y me convertía en otra. Estuve involucrada en las malas juntas, tuve intentos de suicidio mismo, agarraba el arma, agarraba cuchillo, pero nunca pude lograr nada. Tomé pastillas, pero nunca tuve un efecto. Después de conocer la iglesia mismo, estando dentro de la iglesia, escuchaba voces, veía sombras y no encontraba una explicación. Más el pastor me explicaba todo y yo seguía sin entender nada. En una reunión que el pastor hizo especial, él habló de tener un encuentro, una alianza con Dios. Y yo ahí me dio interés, curiosidad en conocer a Dios. Entonces me puse firme, participé en las reuniones buscando el Espíritu Santo, fui bautizada en el Espíritu Santo y todo eso fue transformando. Las visiones desaparecieron, las audiciones de voces también. Dios me transformó de negro a blanco, el vacío desapareció, la depresión, todo cambió en mi vida. Ahora tengo alegría, constantemente me estoy riendo, tengo ganas de vivir realmente. Todo lo que yo había pasado antes siendo bautizada por primera vez lo volví a pasar y me sentí más fuerte espiritualmente, me sentí más usada por Dios.